Hoy, 25 de febrero, se cumplen 243 años del nacimiento del general José de San Martín, padre indiscutido de la independencia de Argentina, Chile y Perú, nacido en Yapeyú. Vamos a dedicar escenarios al general San Martín. Hoy se cumplen 243 años del nacimiento del general José de San Martín, padre de la independencia de la Argentina, Chile y Perú. Es un buen día para recordarlo y hacer un retrato, ¿no?, de la importancia que ha tenido en nuestra historia. Por eso está con nosotros el doctor Dardo Ramírez Braches, quien le agradecemos mucho su presencia. Hola Constanza, gracias por la invitación. Bueno, un día muy especial para los argentinos, no solamente para los argentinos, sino para toda América, ¿no? Así es, José Francisco San Martín es uno de los faros que ha construido la libertad y la formación de los estados nacientes del siglo XIX, no solamente de la Argentina, sino de casi toda la América del Sur. Ha sido el gestor, por decirlo de alguna manera, de la libertad, de la independencia de Argentina, Chile y Perú, y así la llama esa de la libertad que se difundió por los demás países del continente. Bueno, quiso el azar o la historia, en realidad, que nazca en Yapeyú, que en ese momento era parte de los pueblos jesuíticos. Sí, San Martín nació en Yapeyú, en el pueblo de Yapeyú, que era un lugar periférico. 1778 era un lugar periférico del virreinato. El virreinato del Río de la Plata tenía como epicentro la ciudad de Buenos Aires, como capital virreinal, y después los territorios aledaños, que eran bastante extensos. Yapeyú tenía un rol determinante, que estaba en la frontera con lo que eran los dominios portugueses, y el padre de José Francisco de San Martín, Juan de San Martín, tenía un rol de político y militar en Yapeyú. Por esa razón, José Francisco va a nacer con algunos de sus hermanos en Yapeyú. Yapeyú, insisto, un pueblo de tradición jesuítica, pero para aquella instancia, ya a fines del siglo XVIII, tenía una fuerte relación con el poder militar de Buenos Aires. Claro, que tiempo después, recién va a ser parte de la provincia de Corrientes, ¿no? Sí, va a ser fruto de una prolongada evolución territorial que van a tener las provincias en la región litoraleña, y más específicamente Corrientes. ¿Por qué en el área, en la jurisdicción de Corrientes, va a quedar Yapeyú? Yapeyú era un territorio de las Misiones, como bien dijiste anteriormente, pero con el proceso de fragmentación territorial que se va a dar después de la Revolución de Mayo, y posteriormente, en 1820, con la consolidación y formación de las provincias argentinas, específicamente con la provincia de Corrientes, y en la región del nordeste argentino, la única provincia organizada políticamente ha sido Corrientes. No existía Chaco, no existía Formosa, no existía Misiones como hoy entendemos. Misiones era un territorio militar, pero no tenía organización política. Y en esas circunstancias, Yapeyú va a quedar bajo la jurisdicción correntina, después de que, a partir de 1820 y 1830, la provincia de Corrientes, y específicamente por la política de Pedro Ferré, va a ocupar esos espacios, poblándolo y ejerciendo un dominio de ocupación efectiva. Bueno, y si volvemos a San Martín, y vamos, por ejemplo, teniendo en cuenta la evolución dentro de su vida, su biografía, digamos, esta formación militar que hace en España va a ser después determinante justamente de sus logros, ¿no?, de los logros del gobierno y las luchas de la independencia, ¿no? Claramente, claramente. San Martín viene a profesionalizar el ejército del Río de la Plata. Antes de San Martín era un ejército con vocación de querer ser algo, pero San Martín viene con una formación académica militar. Él formó parte del ejército realista español y formó parte de las escuelas de formación militar española. Vino con una formación, y esa formación la entrega, la devuelve y forma lo que va a ser su primera experiencia, el cuerpo de granaderos a caballos. Y esta experiencia sanmartiniana va a estar, de profesionalismo sanmartiniano, va a estar fuertemente implicado en la construcción del Ejército de los Andes y en toda
la campaña libertadora a Chile y a Perú. Bueno, justamente con los granaderos, ¿no? Esa primera batalla importante que fue el combate de San Lorenzo. Así es, en donde la historia y los azares de la historia determinó que otros correntinos también estuviesen presentes. Y específicamente uno, que lo conocemos ya en la historia porque ha sido inmortalizado por varias razones, pero por haber salvado la vida de José Francisco de San Martín, que ha sido el sargento Juan Bautista Cabral. Pero hay otro correntino también, otro granadero correntino, que muere en combate en San Lorenzo, conocido como, de nombre, Feliciano Silva, que no tuvo un acto heroico, solamente en su lucha muere en el campo de batalla. Pero otro correntino que por ahí, desconocido, pero ha tenido una impronta de traspasar el brillo y la valentía correntina en la lucha por la independencia. Bueno, y a partir de ahí sí ya las responsabilidades se van a ir sumando y se van a ir acrecentando, ¿no? en los hombros de San Martín. Desde luego, primeramente va a ser él cambia la estrategia de llevar adelante la lucha por la independencia, decide que el ataque al centro realista de Lima, Perú, no debía hacerse por tierra sino por mar, había que cruzar los Andes, pasar a Chile y de Chile recién prepararse por el Pacífico y llegar al territorio peruano. Pero previamente a eso, San Martín tuvo que mostrar una astucia no solamente militar, sino de un gran estratega. Tuvo que formar el ejército de los Andes, mostró su visión de estadista, siendo gobernador de Cuyo, antes del cruce de los Andes y durante la formación del ejército de los Andes. Estando en Chile, muestra su gran capacidad militar, tanto en Chacabuco y Maipú, y su visión política la va a desarrollar plenamente estando en Perú, al ser protector del Perú. Claro. Y cuéntenos algo más de, bueno, una vez que se gana, digamos, que tiene los triunfos en Chile, se va hacia Perú, ¿no? Con el ejército. Sí, San Martín lleva adelante la última parte de su lucha, que era determinante, la caída del virreinato del Perú. En aquel momento estaba el virrey La Serna, en donde configuraba el último bastión de resistencia realista. Para eso estamos hablando de 1821 aproximadamente, aunque la lucha por la independencia americana va a continuar hasta 1824 en la batalla de Junín y Ayacucho, en donde va a estar ya la influencia de Simón Bolívar, no de San Martín, que San Martín, por su entrega y su desinterés por las codicias personales, abandona el protagonismo individualista. Y cuando vio en las luchas esa lucha personal, San Martín se retira. Bueno, justamente estaba pensando, ¿no? En Chile también, cuando en realidad es O'Higgins quien finalmente queda al mando, queda al frente y él sigue su camino hacia Perú. Así es, O'Higgins como oriundo de Chile va a llevar adelante los primeros espacios organizativos de Chile y gracias a eso también San Martín pudo organizar el gran cruce del Pacífico, el traspaso del Pacífico para llegar al Perú. Y decías que en el Perú va a mostrar su gran capacidad de estadista y como hombre de gobierno también, Constanza, porque va a establecer, San Martín tenía una idea política muy clara. Él quería la unidad de todos estos territorios con una organización monárquica, pero republicana. Es decir, una monarquía republicana basada en una constitución. Y esa idea de republicanismo va a estar muy bien expresada en el primer reglamento organizativo que va a tener el Perú en 1821, que lo va a hacer San Martín, donde va a establecer como esencia fundamental para la construcción del Estado la seguridad individual, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de prensa. No podía haber república sin libertad de prensa. Muy adelantado. Eso lo establecía el primer reglamento peruano en 1821 por parte de San Martín. Después los peruanos en el año, no sé si 22, 23, algunos años después, van a hacer su propia constitución en base de estos principios sanmartinianos. Quédese con nosotros, profesor. Vamos a hacer una pausa en escenarios y vamos a continuar hablando de San Martín y su relación con
con lo que sucedía dentro ya de lo que fue después la República Argentina, ¿no? El 2021 entra por la puerta grande. Del 11 al 31 de enero llega el mes de las aberturas a Familia Vercomat. Aprovecha hasta 35% de descuento en ventanas, puertas y portones comprando en nuestras sucursales o en familiavercomat.com. Pagalo en 4 cuotas sin interés con el préstamo de la casa. Familia Vercomat. Continuamos en escenarios dialogando con el doctor Dardo Ramírez Braschi en este aniversario del nacimiento del general San Martín. Hablábamos, ¿no?, en el bloque anterior acerca de su visión de estadista en el Perú. ¿Cuál era su relación con los compatriotas? La Argentina, cuando comienza a constituirse política, institucionalmente, va a generar diversas alternativas y conflictos. Esos conflictos hicieron que San Martín se desprendiese de la política rioplatense. Cuando él regresa del Perú, se instala algún tiempo en Mendoza, pero inmediatamente después toma a su hija, Remedio de Escalada había fallecido ya, y se va directamente a Europa y no quiere vincularse y relacionarse con los problemas políticos argentinos. ¿Por qué? Porque realmente, a lo que decía en un principio, la Argentina estaba en un proceso de gran convulsión interna para determinar sus formas de gobierno. Emergen las luchas civiles y San Martín no quiso participar en ellas. Si bien tenía una idea clara de conformación del Estado, de unidad, de orden, de establecimiento de una constitución, pero no veía con buenos ojos ese primitivismo de luchar por algo que realmente debía ser el bien común de todos. Y esa relación él la va a mantener con algunos compatriotas a través de correspondencia epistolar, con amigos, uno de ellos Tomás Guido, que ha tenido una frondosa correspondencia, y en esas correspondencias hay un intercambio de opinión, de criterios, de lo que se opinaba sobre la política en el Río de la Plata, él siempre interesado en lo que nos pasaba en el Río de la Plata, a tal extremo que durante su autoexilio en Europa lo visitaron dos grandes hombres de la política y del pensamiento argentino, para tomar referencia, entre otros tantos, Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi. Y en sus entrevistas ambos contaron, relacionaron y pudieron describir cómo era la vida sanmartiniana y su pensamiento en aquel momento. Nunca se desprendió del destino de la Argentina, y hasta 1850, cuando fallece, la Argentina todavía no era república tal como la conocemos. ¿Por qué? Porque recién va a tener esa identidad con la Constitución Nacional de 1853, cuando todos nos sometimos a esa misma ley. ¿Y cómo se interpretan algunos hechos, como por ejemplo que él se pone al servicio de Rosas en algún momento? Sí, en 1800... No al servicio, pero le ofrece sus servicios de mediador, digamos, ¿no? Hay dos vínculos fuertes en esa relación con Rosas. Primero, cuando el bloqueo anglo-francés en 1845 y 1846, él simbólicamente ya, San Martín era un anciano en aquel momento, y pone simbólicamente al servicio de Rosas su espada para la lucha por la integridad territorial. Y la segunda medida, acción, pensamiento que va a tener Rosas, en la misma relación con este mismo hecho, en su testamento, le va a dejar a
Juan Manuel de Rosas su sable en homenaje por esa postura que ha tenido en la lucha contra las potencias extranjeras. ¿Cómo era San Martín? Se habla mucho de que era una persona muy austera, seria. ¿Qué se puede decir de él como persona, digamos? Cité dos grandes escritores y plumas argentinas del siglo XIX, las dos más grandes y tal vez entre ellas la pluma más grande de la literatura argentina, Domingo Faustino Sarmiento. Ambos describieron eso, Constanza, cómo era en él. No solamente describieron su pensamiento y lo que pensaban de la política argentina de entonces, sino también describieron su personalidad, su forma de ser, sus actitudes, su relación con ellos mismos. Y esa visión de un hombre certero, serio, también se manifiesta en las máximas que le va a dar a su hija, en donde se genera un hombre, donde se visualiza en esos consejos un hombre realmente muy modesto y en donde valora las cosas esenciales de la vida. Claro, justamente estaba pensando, ¿no?, en su relación con su hija, justamente cuando él vuelve de la campaña libertadora, su mujer ha fallecido y se hace cargo de la educación, ¿no?, de ella. Así es, Mercedes era una niña, él tenía una fuerte relación con los Balcarce, desde luego, Remedios pertenecía a esa familia, y ni bien pudo le permitieron regresar a Buenos Aires, estuvo unos días e inmediatamente se fue y realmente prosiguió así la educación de Mercedes y para no regresar nunca más a su patria. Usted tiene un trabajo sobre la poesía en relación con la política, ¿no?, con las ideas políticas, versos políticos. Así es. ¿Hay en estos versos políticos también referencias a San Martín? Sí. A ver, el trabajo que hice hace algunos años, estudié el impacto y la relación de la ideología política en la manifestación de los versos y la poesía criolla, sobre todo correntina. Y San Martín es uno de los pocos prohombres de la historia local y de la historia nacional que está como en un faro en donde no existe cuestionamiento. Y la poesía, los versos y la prosa política e ideológica es una herramienta para generalmente burlarse o hostigar al otro. Entonces, en ese ámbito de payada y de, si me permiten el término, de tomada del pelo del otro a través del verso, claro, de provocación, San Martín, ¿no?, de provocación, claro. San Martín estaba ajeno de eso. Bueno. Pero el sentido de los versos muchas veces era eso, la conflictividad y la lucha electoral del otro. ¿Qué lugar ocupa hoy San Martín en la Argentina y en Corrientes? Sin duda, desde que Bartolomé Mitre escribe la historia de San Martín, quien va a iniciar todo un proceso historiográfico en la Argentina, lo va a instalar en el Olimpo de los próceres argentinos. Y esa ubicación de la referencia sanmartiniana desde la perspectiva militar, política, intelectual, porque San Martín era un gran lector también, va a ser casi incuestionable y está en un rol en donde es el hombre a seguir por sus valores, por sus principios, por su renunciamiento, por la entrega a toda la cosa pública y nada por su cosa personal. Entonces es verdaderamente un paradigma, un modelo en donde la historia argentina lo tiene con todas sus luces. Claro. ¿Algo más que usted quiera destacar puntualmente acerca de San Martín o algún hecho de su vida? Que somos dichosos los argentinos y los correntinos de tener un hombre con el temple de San Martín y que ha marcado el rumbo para la construcción de nuestro país y que ojalá después de tanto tiempo y tantas décadas podamos retomar aquellos valores que nos enseñó el Padre de la Patria. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Continuamos en Escenarios.
entra por la puerta grande. Del 11 al 31 de enero llega el mes de las aberturas a Familia Vercomat. Aprovecha hasta 35% de descuento en ventanas, puertas y portones comprando en nuestras sucursales o en familiavercomat.com. Pagalo en 4 cuotas sin interés con el préstamo de la casa. Familia Vercomat. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, para verte bien. Esto fue Escenarios. Los espero el próximo jueves a las 13 aquí en la sintonía 7 de Cablevisión y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, Escenarios TV, y nuestras redes Facebook e Instagram, donde podrán compartir nuestros contenidos. Hasta el próximo jueves.